sabe porque sabe. Buenos días, Osvaldo, qué gusto saludarlo. Adelante, lo escucho. Bienvenido al programa. Buenos días, un gran saludo a la mártir, fecunda y siempre querida y creo que no reconocida como corresponde, provincia del Oro. Provincia del Oro, ¿no? ¿Verdad? Este es un medio que está en Machala, si no me Sí, equivoco. Osvaldito, provincia del Oro, Cantón Machala, capital bananera del mundo, nos dicen. Así es. Un abrazo a la provincia mártir, siempre lo digo, provincia ocupada, provincia que resistió. Y creo que sigue resistiendo, pues antes fue abandonada por el gobierno para que los peruanos la tomen, y ahí quedaron miles de mártires, bueno, centenas de mártires orenses, y ahora abandonada a su suerte entre las ciudades más peligrosas del planeta. Mi abrazo y mi solidaridad con esta provincia. Me decía una señora que vende cigarrillos. Yo estuve en algunas guerras, presencié algunas guerras. No sé si la peor o la principal es la guerra de la corrupción que vivimos actualmente en nuestra provincia del Oro y en Machala. A ver, el tema del día de hoy, Osvaldo, ¿cuál es el semblante del gobierno nacional? Nosotros veníamos comentando de que en nuestro punto de vista, y por supuesto que vamos a respetar el suyo, sentimos como que el gobierno nacional ha sufrido un bajón, un bajoncito, un bajón, y no necesariamente ayer. Este bajón lo vengo sintiendo hasta días antes de la consulta popular, o mejor dicho, antes de la captura de Jorge Glass. Yo veía como que el gobierno perdía un poco de fuelle. Ahora lo veo un poquito más quedado. ¿Por qué? Usted que analiza estas situaciones políticas y su escarapela, o mejor dicho, sus credenciales lo avalan para conversar estos temas delicados de la política. Bueno, muchas gracias por sus palabras. Yo reitero mi abrazo fraterno, como siempre, a la parte alta, a toda esa provincia, que para mí es muy especial, la provincia del Oro. Siempre la llevo en el corazón y espero vivir para ver una vía de 4 carriles que nos conecte más rápido. A ver, me parece que el gobierno tuvo dos grandes golpes. Uno a la interna, es decir, uno autoinfligido, que fue el despegarse de su impronta, de su identidad, el momento en que envió al correísmo a la oposición. Y le voy a explicar por qué. Porque el mayor patrimonio que tenía Noboa, adicional de que también, a ver, el apellido Noboa estuvo 30 años en la papeleta, no era tan aparecido, digamos, Daniel, como lo pintan, ¿no? Sí, por supuesto tiene un mérito, por supuesto hizo un trabajo indudable, muy fuerte de hormiga en Santa Elena como asambleísta, pero el apellido Noboa, su padre hizo un camino previamente. Y lo que proyectaba Daniel Noboa era lo nuevo, digamos que era prácticamente la figura puntera en este relevo generacional que era tan o es tan necesario en el país, fuera del margen o de esta disputa que para mí le ha hecho tanto daño al país, que es el anticorreísmo y correísmo radical. Esas dos tendencias, esos dos extremos creo que han destruido. Lo que estamos viendo hoy es producto de eso, creo yo. Entonces Noboa ingresa como esa nueva alternativa, como esa nueva opción que los ecuatorianos en la gran mayoría de estudios de opinión, le digo, siempre decían: ya estamos hartos de la pelea, ya estamos hartos de que los unos quieren que regrese el otro a cualquier costo, los otros que no regrese a cualquier costo y el país que se nos va. Entonces esa era su mayor virtud. Entonces Noboa sale de ese margen de ser lo nuevo y se involucra y pasa a engrosar las filas del anticorreísmo radical de una manera bastante, digamos, peculiar. No envía a Glass en la roca, que me parece populismo penal y ridículo al extremo, pues no, porque Glass, todo lo que tú quieras, pero no es un preso de alta peligrosidad, pues no es Fito, no es Junior. Y adicional a aquello se pelea con sus aliados naturales. Yo creo que ese es el primer golpe que se autoinflige, ¿no? Y eso hace que el correísmo, que estaba, como decimos los montubios, quedito en la asamblea, votando incondicionalmente con y para el gobierno. Recordemos que hasta en la ley de turismo, ¿cuántos votos te faltan? 9, manda los 9. Vayan, digan que se confundieron. O sea, realmente el correísmo era un aliado totalmente sumiso y entregado absolutamente al gobierno nacional. Entonces, un día el señor Noboa prescinde de ellos, digamos, encarcela a su mártir, lo manda a la roca, genera una de las crisis más, yo diría, ni siquiera patética es la palabra, pero una de las crisis más diplomáticas, digamos, de la historia, que darán los anales de la historia de la diplomacia, del derecho
internacional, de las relaciones internacionales, se toma la embajada, bueno, con una política exterior que ha sido desastrosa desde todo punto de vista. Y esto hace, obviamente, que él salga de esa franja de lo nuevo. Entonces entra la disputa, esta disputa que le insisto. Luego viene la consulta, donde las preguntas, digamos, instintivas, ¿quiere usted? Porque estos son los famosos mitos, ¿no? Que se han instalado, pues, ¿no? Que el populismo penal puro y duro, ¿no? Que el primero era que la tabla es la solución. La tabla no es la solución. La extradición es la solución. La extradición tampoco es la solución. Los militares en las tiendas tampoco es la solución los militares. Vea, el Ecuador tiene un problema medular que no es productor de cocaína. El Ecuador es distribuidor. ¿Ya? Esa cocaína, esa droga, esa sustancia perversa ingresa por aire, por mar, por tierra, pero por las fronteras. Y quienes tienen que cuidar la frontera son los militares, pues. Eso es populismo penal. Entonces, las preguntas de populismo penal, digamos, estas farsas como la famosa tabla, obviamente usted le pregunta a alguien, ¿desea usted que los malos sean sometidos a la justicia? Sí. ¿Desea usted que le den 1000 años cadena perpetua a alguien? Sí. Perfecto. Pero las de fondo, las preguntas con matiz ideológico, digamos que era la contratación por horas y los acuerdos comerciales con arbitraje internacionales, el gobierno tiene un golpe muy duro porque finalmente terminó aglutinando a sectores políticos, primero a su aliado incondicional el correísmo, luego con Construye, luego etcétera, etcétera, y pierde estas dos preguntas. Esas dos preguntas, igual, termina siendo un problema, porque en esa lógica de todos ganamos, ganó el MPD, ganó el correísmo, ganó el gobierno, todos ganamos. Entonces, no recuerdo una contienda plebiscitaria tan democrática como la que acabamos de vivir, donde todos ganaron. Entonces, todos se sienten ganadores y de alguna forma todos han ganado, pero eso le torna una vulnerabilidad al gobierno nacional, una vulnerabilidad de iniciar perdiendo dos preguntas que tienen un matiz y un fondo ideológico y totalmente económico, que eran estas dos preguntas del trabajo por horas y del arbitraje. Entonces, en ese marco, y ya concluyo con esto, un Ecuador, Durán entre las ciudades más peligrosas del planeta, ya es la ciudad más peligrosa del planeta, no es que está entre, Durán es la ciudad más peligrosa del mundo, Guayaquil está en 8º puesto, con el gobierno Lazo hasta hace 7 años no llegábamos, ya voy para allá, no llegábamos ni a las 1000 Guayaquil. A partir del gobierno Lazo, el primer año las 100 más violentas, el segundo las 50, se fue con las 25, en este momento Guayaquil está 8ª y Machala está, si no me equivoco, 14 o 13, una cosa así por el estilo. Ese Ilecor, en una iliquidez brutal, usted seguramente, que estoy seguro que no solo es periodista, debe hacer sus trabajos, sus consultorías, sus relaciones públicas, su ejercicio profesional, usted seguramente está viviendo, como todos, la crisis de liquidez que está diezmando a la clase media ecuatoriana. Súmele una crisis energética que por el chiste nos costó casi 900 millones, 1 punto del Producto Interno Bruto, y ese es el Ecuador el que estamos viendo, con crisis económica, crisis de liquidez, crisis energética y crisis de seguridad, y sin una salida, digamos, visible, en base a resultados que podamos decir, bueno, esta es la esperanza, vamos a ver si Dios quiera que me equivoque y le diga, ¿sabes qué? Me equivoqué y rotundamente el gobierno fue un éxito, pero por lo pronto no veo que nos da luces para los efectos. Ahora, hay un tema que pocos quieren comentar. Unos porque están afanados a sus conveniencias. Otros no tenemos problemas en tocar estos temas. Total, no nos beneficiamos de nada. Al contrario, más bien sirve para abrir debates. El hecho de que la doctora Diana Salazar esté ya prácticamente haciendo su campaña electoral a nivel del país. Esto ya es innegable porque lo van a hacer la próxima semana o esta semana en la ciudad de Guayaquil, ya lo hicieron en Quito, van a seguir recorriendo a nivel nacional. Se vendría lucha de titanes, fiscal general de la nación, que ella lo puede negar, pero hay gente que la incentiva, la motiva, y de hecho ya están las caravanas a nivel nacional, repito, frente a Daniel Noboa. ¿Podría abrirse o convertirse en un escenario a posteriori dentro de la política nacional con miras a la presidencia de la República entre estos dos actores? Mire, la doctora Salazar siempre ha estado en campaña. Ahora lo único es que le ponemos nombre y apellido. Siempre ha estado en campaña. Este país es una chifladura. A ver, le voy a decir un dato espeluznante, querido Juan Carlos. Espeluznante. Y estos son de los datos que a mí que venga Jaime Bailey y mi gran amigo, yo lo quiero mucho, Carlos Vera, o ciertos periodistas o influencers nos digan que la culpa es de Correa porque hacía la Ouija hace 10 años con Escobar para que todo esto pase. Entonces cualquier persona letrada o con 2 reales, digamos, de sentido común, ecléctico, que investiga,
se pregunta cómo es posible que un país que hasta el 17 tenía indicadores que iban camino a Europa, ahora tiene indicadores camino ya no a la región, ya no competimos con la región, ya estamos a punto con Sudán del Sur, con Senegal, ese es el Ecuador que estamos viviendo. Entonces, le voy a dar un dato espeluznante de muchos que vive el Ecuador actualmente. El Ecuador es probablemente, adicional al país más violento del mundo que no está en guerra, es el país que tiene el más alto índice de impunidad, Juan Carlos. ¿Qué significa de impunidad? ¿Usted sabe cuál es el porcentaje de autores intelectuales que son juzgados y atrapados? Tíreme un número. ¿Ya? No se lo imagina. No llegamos al 2%, Juan Carlos. No llegamos al 2%. Es decir, de cada 100 sicariatos, por poner un ejemplo, o asesinatos, ya, solo se da siempre se da con los matarifes, y no es ciencia dar con los asesinos, porque sabemos que las bandas funcionan por zonas, de 4 o 5 bandas, obviamente una banda terminó siendo el contratista de ese sicariato, no es difícil dar con los asesinos, porque hay 4 o 3 bandas, una de las 3 fue, fue. Siempre dan con digamos, con los autores materiales. Pero el autor intelectual, no llegamos ni al 3% en el Ecuador de autores intelectuales. Eso significa una impunidad absoluta en un país donde la honra no vale nada, en un país donde la vida no vale nada, en un país donde esta entrevista a usted o a mí nos puede costar la vida. Eso es lo que están viendo en el Ecuador. Entonces, que a mí me vengan a glorificar a un funcionario, no importa cómo se llame, de la fiscalía en el país con más alta impunidad. Uno de los daños más grandes que se le hizo a este país, mi querido amigo, que es lo que me hace, no sé si le ha pasado, usted es un hombre de la clase media como yo, entonces estamos al día a día batallando con los seguros privados, pagamos impuestos a la renta, pagamos IES, pagamos seguro privado, la tragedia de la clase media. Yo el otro día estaba cotizando seguros en Perú, en Colombia, porque aquí no se le ha pasado por la cabeza irse del país, porque yo a Estados Unidos no podría irme, hermano. Imagínense usted, la mitad cuestan todos los servicios, porque ese es otro mito, la famosa dolarización, que nos hace carísimo. Entonces, este país tiene una impunidad brutal. ¿Ya? Entonces, que a mí me digan que en el país más violento del mundo, con mayor impunidad, determinado fiscal, es porque básicamente el otro gran error que cometió este país, vea, a mí no me importa si Correa es culpable o inocente, incluso si vuelve o no vuelve. Para mí el juicio a Correa es un problema de debido proceso, no de culpabilidad o inocencia. Entonces, el haber hecho de la juicio a Correa o al correísmo una política de Estado, el que colegas suyos, que creo que la deontología, la ética, así como le pedimos a los chicos que vuelvan a Carreño, que vuelvan a la cívica, lo que usted y yo recibíamos, ¿se acuerda cómo cantábamos el himno todos los lunes? Ahora, yo creo que hay que volver a la deontología, a la ética, de todos los sectores del país. Por si acaso no es que vine a darle con un tubo a la prensa, a la que le debo tanto, a la prensa ecuatoriana. Mi abuelo era un gran periodista, Solón Ramírez Pérez. Mi hermana es periodista, Maricela Moreno Ramírez. Pero imagínese usted, entonces que hagamos de estos héroes. Yo no tengo nada contra la doctora Salazar, pero viendo los resultados, básicamente porque le monta un juicio a este señor Correa 2 días antes de una sentencia más rápida, esto para que no sea candidato. Y todos los detenidos, todos los casos son más rápidos siempre y cuando el detenido diga que chateó con Correa, que fue Correa, o sea, por Dios. Entonces, este país está como está por la obsesión contra el señor, con el retorno de Correa y por la obsesión de los adeptos a Correa por su retorno. Y nadie nos plantea un proyecto de país, un proyecto nacional. No puede ser posible que Puerto Bolívar, otrora centro gastronómico de la costa del Pacífico mundial, otrora centro de diversión nocturna sana. Yo recuerdo a los 20, 22, con mi gran hermano Julio Terán, si me está viendo, un abrazo, Julito, con su papá que en esa época vivía, caminábamos, era basquetbolista, a cualquier hora de la madrugada, no a Puerto Bolívar, tenía la opción de tomarse la cuqueña o la cerveza nacional, o sea, esa era la que disputábamos en Puerto Bolívar. Si la Pilsen era mejor que la cuqueña. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacíamos, o comíamos el ceviche, o cruzábamos. Vaya pues ahora a ver cómo está. Vacunados, negocios quebrados. Y Machala es un rincón. Entonces nadie de la clase... Dígame, decía Osvaldo, y me causaba gracia porque conozco a estas dos personas que nombraste, buenas por cierto, amigos nuestros, Athletic, básquetbol. Ya desapareció Puerto Bolívar, Osvaldo. Puerto Bolívar no existe, parece que le hubiera caído un meteorito, la gente no puede darse su vuelta por el tontódromo, que le llamábamos, desapareció por completo, los mejores ceviches del mundo, desapareció todo, por obra y gracia de una mala administración municipal que la llevó al despeñadero. Fíjate, pero es que, mire, a ver, es que, mire, querido Juan Carlos, para mí, yo ya no doy entrevistas presenciales, por poner un ejemplo. Yo ya no doy clases presenciales en Guayaquil. Guayaquil tiene 87 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Antes de ayer, Juan Carlos, secuestraron a una conocida, una amiga conocida, muy querida.
Llegando a su casa, pues no es que andaba en cosas. Después de trabajar a las 9 la secuestran. Ayer creo, hoy sale de una clínica de reposo. ¿Qué le habrán hecho? Ayer secuestraron, anteayer un señor con su nieto le cortan el dedo y lo arrastran, pues. Ese es el licor que estamos viviendo, donde la justicia parece una banda más, donde hay infiltración en la fuerza pública, donde la clase política está preocupada de otras cosas. Somos el país más inseguro de la región. Entonces, que a mí me vengan a decir que la culpa es de los que nos tenían como el segundo país más seguro de la región. Por Dios, pues. Esto es una locura, es una chifladora. La deserción escolar, Juan Pablo. 150.000 niños de las escuelas de la costa no pudieron estudiar, se fueron. Cuando, perdóneme, hasta el año 2017, y yo no reivindico gobiernos, yo no fui ni contratista, ni yo reivindico políticas de Estado. Por eso yo ayer le decía a un colega de usted, aquí no se trata de izquierda o derecha, sino un proyecto nacional, un proyecto donde el Estado tenga su rol, un proyecto donde terminamos con esta estupidez del Estado ausente, que es la gran tragedia nacional. Acuérdese usted de Febres Cordero, rodeado de talibanes, de Alberto Dajiga, Alberto que le tengo tanto aprecio, de mi gran amigo que en paz descanse, quien quise mucho, a Panchito Suet, de Carlos Julio Manuel. Bueno, Carlos Julio siempre fue más moderado. A pesar de estar rodeado de estas mentes, ¿ya?, ultra ortodoxas neoliberales, yo recuerdo, no sé qué edad tenga usted, yo tengo 49, cuando tenía 10 años, no sé si usted recuerda el Ecuador infestado de otra hora león, otra hora león, otra hora león. El Estado estaba presente con Febres Cordero, ¿ya? No se trata de izquierda o derecha, necesitamos la presentación de un proyecto nacional, indistintamente si es de izquierda o de derecha, pero que reivindique al Estado. La seguridad es función del Estado. La educación no se resuelve regalando cuadernos que no usaron tus hijos, yendo a una escuelita fiscal y te lavas las manos y la conciencia. ¿Ya? Eso es coayudante. ¿Ya? Ese cuadernito al final te funciona, te sirve más de abanico en tu casa que para solucionar la situación. Ese es el Ecuador que estamos viendo, Juan Carlos, y no tenemos la presentación de ninguna fuerza, por el peor de este muchacho Novoa, que es más gringo, es más pobrecito, o sea, no tengo nada contra él, pero es más gringo, pues un tipo que toda su vida se formó en Machala, en Miami, pues, o sea, la visión del mundo. Por eso usted lo ve que para lo de la Haya contrata abogados gringos, de corporativos, para defendernos ante el problema con México. Me parece vergonzoso. Un país donde qué bueno que se largó Fitzpatrick, pues, donde el embajador de Estados Unidos, yo no he visto, y he trabajado en toda América Latina, un país donde haya tanto intervencionismo, que prácticamente hacía de fiscal emérito este señor, Fitzpatrick, como la salchicha. Ahora han puesto otro embajador, va a ser más respetuoso. O sea, ese es el licor que estamos viendo, Juan Carlos, y yo, vea, le digo, pues, para no hablar tanto, mire, y se lo digo a usted con cariño y respeto, querido Juan Carlos. La historia, querido Juan Carlos, y querida audiencia, ya no la escriben los vencedores. ¿Se acuerda de nuestros abuelos, bisabuelos? Oye, mi bisabuelo, Juan Carlos, tu bisabuelo fue el que se bajó al capitán Quiñones en Arenillas. ¿Sabe? El capitán Quiñones, el patrono, digamos, peruano de la Fuerza Aérea, una Fuerza Aérea cobarde que arrasó Santa Rosa con sus bombardeos, una ciudad indefensa, una ciudad sin baterías antiaéreas, y este Quiñones era un borracho que para ser pirata se vino abajo y los peruanos mártires contra la artillería. Pero mire, le digo una cosa, la historia ahora la van a escribir no los vencedores. Antes te decían, tu abuelo hizo tal cosa, yo lo escuché o me contaron. Antes te decían, Juan Carlos, por ejemplo, hace 20, 30 años, oye, el taquígrafo ponía lo que le daba la gana o escribía el que le pagaba. Hoy la historia la escriben los buscadores, querido Juan Carlos. ¿Qué significa que la escriben los buscadores? Que sus hijos, o mis nietos, o sus nietos, ya no le van a contar. Van a saber exactamente lo que usted y yo pensamos en 30 años de lo que el país está viviendo. Entonces, que yo venga a decir que la seguridad no es tan grave. Y que haya colegas suyos que nos enseñen tips para llevar los cortes de luz. Tips para que no te asesinen. Por Dios, yo creo, querido Juan Carlos, por eso quiero tener mi conciencia tranquila y me tiene sin cuidado si me entrevista a X cadena, si no me contrata a tal sujeto. Con mi esposa mi familia ha construido un patrimonio para dormir tranquilos, por lo menos, no para, digamos, para tirarnos a descansar. Pero permítame, o sea, creo que esta es la peor crisis de nuestra historia. Probablemente como la casi desintegración del Ecuador en el 1869 con 4 gobiernos, probablemente como la invasión peruana cuando Machala fue tomada, ante la ineficacia del centralismo, cuando este imbécil de Arroyo del Río, Guayaco, prefirió tener el grueso de la tropa en Quito cuidándolo el palacio en vez de mandar el grueso a hacer frente, y la población civil heroica y mártir defendió la provincia del Oro. Ni le cuento la parte alta, los valientes civiles y soldados que en el Porotillo, vea. Yo por eso siempre le digo a los prefectos, ahora que es Clemente, ¿por qué no hace? Usted viene en Europa la gente, el turismo de guerra, ¿por qué no hacen todo eso? Todavía hay soldados desconocidos, tumbas de combate, y eso está con monte. ¿Por qué no hacen un camino de la guerra?
¿Por qué no reivindican ese martirio de la provincia del Oro? Entonces, mi querido amigo, la historia la escriben los buscadores. ¿Ya? ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos? Nuestros nietos o nuestros hijos se van a dar cuenta clarito quién estaba pautado y quién no, y quién estaba amarrado. Mire, usted no es primera vez que me entrevista, pero a veces hay colegas suyos que me llaman tal tema. Discúlpeme, yo tengo conflicto de intereses porque el señor es mi cliente. Yo no puedo hacer vocería a favor de un cliente mío, me parece lo peor. Entonces, ese es el Ecuador que estamos, Juan Carlos. Lamento que tener que dar este tipo de entrevistas, ¿ya? Porque la gran diferencia... Todo lo contrario, Osvaldo. Siempre lo requerimos porque necesitamos escuchar voces frescas y voces que no piensen igual que nosotros. Toda la libertad para que se pueda expresar un gran periodista a nivel nacional con todos sus méritos, un gran politólogo como es Osvaldo Moreno. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Osvaldo. No, gracias a usted.